Vamos a analizar la introducción, vamos a hacer una pequeña introducción, analizar densidad, qué es presión de un fluido, y llegaremos posiblemente hasta la ley de Pascal o no más que eso, hoy, en el día de hoy. ¿Sí? Pero esto sería lo que nosotros tenemos. ¿De dónde sacamos esto? Es del Circe-Maschi. ¿Sí? Física Universitaria, volumen 1. Por lo general sacamos ese. La bibliografía está subida ahí, le puedo llegar a subir en todo caso. Nosotros hasta ahora lo que habíamos visto en la materia, habíamos analizado los sólidos y ahora vamos a analizar el fluido. Los gases los vamos a dejar para química, ¿sí? Y líquidos lo vamos a analizar ahora, justamente lo que nosotros vamos a analizar. Esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Y se va a diferenciar, ¿sí?, entre gases y líquidos por su coeficiente de compresibilidad. En los fluidos ideales es incompresible, o sea, nosotros no lo podemos comprimir, ¿se entiende? Básicamente esto nosotros vamos a estar trabajando. Acá vamos a definir como la densidad, ¿sí?, que es la cantidad de masa por unidad de volumen, que eso es muy útil para trabajar con fluidos. En vez de trabajar con la masa o con el volumen, analizamos la masa por unidad de volumen, que es la densidad. ¿Sí? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí?, o 1 gramo por decímetro, ¿sí?, o 1 gramo por centímetro cúbico. Podemos tener, muchas veces trabajamos que la densidad del agua es 1, pero 1 es 1 gramo por centímetro cúbico. O sea, 1 gramo de masa entra en 1 centímetro cúbico, o sea, en un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Se entiende? Y el peso específico es multiplicado por G, porque en ese caso sería M por G, sería el peso dividido el volumen. Y lo representamos por Rho. Perdón, Rho es el peso, la densidad, y el peso específico por gamma. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Cuando nosotros trabajamos con un cuerpo rígido, ¿sí?, o una partícula, nosotros analizamos que este cuerpo rígido nosotros aplicamos una fuerza y él va a transmitir una fuerza. O sea, yo puedo aplicar a partir, o sea, lo que ejerce un cuerpo rígido son fuerzas, lo que puedo transmitir en un cuerpo, o lo que puedo ejercer un cuerpo rígido. Pero cuando andamos con fluidos, no puedo ejercer una fuerza, porque la fuerza es puntual. ¿Sí? Es como este clavo. Es decir, si yo en el agua aplico este clavo, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Este clavo aplica en un punto, y si yo aplico sobre la superficie de una superficie, él entra en el líquido y no produce nada. ¿Se entiende la idea? Entonces, en cambio, cuando nosotros trabajamos con fluido, lo que va a ejercer el fluido es la presión, que sería la fuerza en un área determinada. Es decir, fuerza por unidad de área. ¿Por qué? Porque los fluidos lo que transmiten son presiones. Es decir, ¿cómo se transmite esa presión? Las partículas del fluido chocan sobre una superficie y lo que vamos a transmitir van a ser, sería la suma de todas esos choques sobre las paredes, que en ese caso sería la presión que está ejerciendo por unidad de área. No sé si se entiende la idea que van a estar trabajando. La fuerza viene en Newton y el área en metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos Newton sobre metro cuadrado, esos son pascales. ¿Sí? En el sistema internacional. Del principio que estamos por hablar, pero básicamente quiero que vean cómo funciona eso. Yo voy a ejercer en este punto, vean ustedes la diferencia. Yo voy a ejercer en este punto
una fuerza. En este punto rojo, ¿ven acá? Voy a ejercer una fuerza. En este punto, a ver si se ve. Acá voy a ejercer una fuerza. Este sería un émbolo. Y acá ustedes tienen todo un recipiente. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Ustedes lo que yo lo que voy a hacer, le voy a ejercer una fuerza sobre ese émbolo, ¿sí? Esa fuerza. Voy a ejercer 32 newtons. Este émbolo tiene un área de ¿cuánto? 0,02 metros cuadrados. Y la fuerza son 38 newtons. ¿Se entiende la idea? Si yo tomo la fuerza sobre el área, son 19.000 pascales. Esa es la presión que está siendo ejercida sobre el fluido. ¿Se entiende la idea? Es decir, lo que hace ese émbolo ejerce una fuerza sobre todos los puntos que están sobre la cara del fluido, sobre la otra cara donde se encuentra el fluido. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Por qué todos tienen Es una expresiones? ¿Estaría bien eso? justamente, bien ahí. Ya vamos a entender eso. Todavía no lo entendemos, pero van a ver justamente que tienen distintas presiones. Eso lo vamos a analizar, ya lo van a entender por qué. Pero está bien lo que me explican, lo que vos preguntás. Simplemente lo que yo quiero que ustedes entiendan acá, nada más, no porque son distintas, eso todavía no lo vamos a analizar. Pero básicamente yo lo que quiero que entiendan es cómo funciona esto. Esto lo que va a funcionar acá es como que las fuerzas que están de este lado se distribuyen sobre esta cara del émbolo. ¿Se ve? Así. En pequeñas fuercitas sería que van a hacer la presión sobre el fluido. ¿Se entiende la idea? Entonces voy a tener acá de este lado, en el fluido, ya no una fuerza, sino una presión P ejercida por el émbolo. Esa presión son de 19 pascales, 19.000 pascales. ¿Se entiende la idea? Newton. Bueno, lo que yo simplemente quiero acá que ustedes vean que esto sería la presión ejercida sobre la cara del émbolo. Es decir, el área que está acá y la fuerza que está aplicada. La fuerza que está aplicada está F, dividido el área, me va a dar la presión sobre el fluido. No va a ejercer una fuerza sobre este lado, porque este es un fluido, yo no puedo ejercer una fuerza por este lado. Lo que va a transformarse va a ser en presión sobre el fluido. Esa sería mi magnitud física que es más correcta trabajar cuando estoy trabajando con fluidos. ¿Entienden la idea? ¿Entienden? Sí, sí, se entiende. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito. Ya lo vamos a entender porque son, vean acá, está bien lo que pregunta el compañero. Vean si yo, y eso está bien porque le llama la atención. Eso vamos a analizarlo. Ustedes van a poder entender qué es lo que está pasando. Yo saco esta fuerza, cero, y acá no tengo ninguna fuerza, ninguna presión acá. Pero yo aplico una fuerza y se transmite una presión en todos los puntos. Eso sería la propiedad de los fluidos. Y vean que ustedes tienen diferentes presiones acá. ¿Se ve? Bien que tienen diferentes presiones. Claro, sería por la altura. Claro, todavía no lo vamos a analizar. Vamos a analizarlo después. ¿Se entiende? Bueno, chicos, sí, sigamos. Profe, Sí. profe, el área entonces se toma solo el émbolo que estaba en la entrada. Claro, donde está aplicada la fuerza. Porque ahí lo que está transmitiendo esa fuerza no es una fuerza. Ese émbolo está transmitiendo una presión. Ah, ok, ¿Se ok. entiende? Sí, se Es entiende. como una jeringa. Es como una jeringa. Yo la aplico
¿sí? Una fuerza con mi dedo de un lado. Pero esa fuerza no se transmite hacia el otro lado, no se transmite hacia el otro lado como una fuerza, se transmite como una presión en todos los puntos del fluido. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Por eso no Se es lo entiende. mismo que yo aplique la misma fuerza en una jeringa chiquitita, yo voy a conseguir mayor presión que en el caso de una jeringa más grande. Apenas yo aplico una fuerza y apenas una jeringa grande lo voy a poder mover. ¿Por qué? Porque hay mayor área. En el fluido se va a transmitir una presión menor, siendo que yo aplique la misma fuerza. Entonces, la fuerza que ejerce sobre la pared del recipiente, vamos a analizar acá. La fuerza que ejerce un fluido sobre la pared del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a las paredes. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un tanque que está perforado. ¿Ven que el agua cómo sale de los costados? Sale de forma horizontal, o sea, perpendicular a la pared. Lo mismo pasa con la que está abajo. Siempre la presión actúa en forma perpendicular al plano. ¿Se entiende? Siempre la fuerza que va a ejercer siempre la fuerza que va a ejercer, o sea, la presión por el área es la fuerza. Siempre, o sea, el resultado de todas las presiones, a ver si se entiende lo que digo. Sí, yo entendí que siempre, es como que el agua siempre va hacia abajo. Así, cada presión en cada punto, si yo tengo cuál es la fuerza que ejerce acá, ¿no es cierto? Va a ser, esa fuerza va a ser igual a la presión por el área. Y a su vez siempre va a ser perpendicular a esta superficie. ¿Se entiende la idea? Acá va a ser perpendicular la fuerza que ejerce el fluido, o sea, por medio de la presión. Y acá también va a ser perpendicular. Por eso el fluido sale sale así. ¿Se entiende la idea? Siempre perpendicular. ¿Se entiende la idea? Bueno, Sí, sí. entonces, vamos con lo siguiente. Los fluidos ejercen presión en todas direcciones. Hacia arriba, hacia abajo. La presión siempre ejerce en todas las direcciones. Es decir, como yo le mostré, yo ejerzo una fuerza F y se transmite al fluido como una presión, ¿sí? En toda dirección. Es decir, si yo ejerzo una fuerza muy fuerte acá, y esta presión se va a transmitir de todos los puntos. Si una de las paredes es débil, se rompe. ¿Por qué? Porque se transmitió una presión en toda la pared. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien ahí. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a entrar a analizar un poquito ahora acá. Vamos a esto. ¿Cuál es el peso del fluido? Yo tengo acá, ¿sí? Un fluido y agarro un prisma, agarro ¿sí? Un cubo rectangular. O sea, un cubo rectangular, un prisma. ¿Sí? Área A y altura H. ¿Se ve eso? Área A, altura H. Yo quiero ver cuál es el peso de este fluido. ¿Sí? ¿Cuál es el peso que tiene este fluido? Ese pedacito que está acá. ¿Cuál es el peso? ¿Sí? Ese es el peso doble. Este es mi peso doble. ¿Cuál es ese peso? El peso W, ¿a qué va a ser igual? El peso de ese fluido va a ser igual a la densidad
por Rho, que sería, por G, digo, que sería el peso específico, por el volumen. Ese sería el peso. ¿Sí? Rho, que sería la densidad, por G, que es mi peso específico, por el volumen. Y el volumen para mí es H por el área A. Sería esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a ver cuál es la presión que ejerce acá en esta superficie. Acá abajo. ¿Se entiende eso? ¿Lo estoy planteando? Sí. ¿Cuál es la presión que ejerce? ¿Sí? Acá abajo estoy planteando. Ahí, ¿cuál es la presión que ejerce sobre esa cara? La presión va a ser el peso, ¿no es cierto? El peso sobre el área. Este es el peso. Cuando pongo acá, el área se simplifica. ¿Sí? Acá me queda el peso es Rho, G por H por A, dividido el A se simplifica. Por eso me queda, la presión va a ser igual en esta cara, la presión transmitida acá en esta cara. Sería sobre la pared del sólido, la presión que No, ejerce. no, yo no le dije sobre la presión, yo le tomé cualquier altura acá. Yo le estoy tomando cualquier altura, vean que cualquier altura acá, en ese punto. Yo no le dije yo le digo cualquier altura, yo no le dije en el fondo. Yo tomé una altura cualquiera de esto. Tomado desde la superficie, lo estoy tomando desde la superficie. Acá. Acá sería la superficie. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. O si no quiero tomar la superficie, no importa. Si yo quiero, yo lo que le estoy diciendo es que si la altura es esta, este es el peso. Vamos de vuelta, este es el peso, W. Acá abajo, la columna esta me está ejerciendo una fuerza, esa columna acá. Me está ejerciendo una presión que va a ser el peso de esa columna de agua dividido el área. Esa es la presión que está ejerciéndose acá, en este punto. ¿Se entiende la idea? Claro, claro, sí. ¿Se entendió la idea de eso? Sí, profe. Entonces, yo voy a tener, ¿cuál es la diferencia de presión? Yo tengo esta la presión P1 y esta es la presión P2. Perdón, la presión, vamos a llamarle esta la presión 2, la altura 2, presión 2, y esta es la 1. Vamos a llamarle la presión 1. Yo quiero saber la diferencia de presión que hay entre P1 y P2. ¿Cuál es la diferencia de presión entre este punto y este? ¿Sí? La diferencia de presión va a ser justamente va a ser igual. La presión P2 menos la presión P1 me va a dar justamente la diferencia que va a ser la densidad por G por la diferencia de altura que haya. ¿Sería qué? Ah, Rho es la densidad. Vamos de vuelta al principio. Vamos de vuelta al principio. Rho es el peso específico. Es la densidad. ¿Por qué? ¿O no? Depende. Acuérdense que Rho es igual a la masa sobre el volumen. ¿Sí? Por G. Si multiplico por G, esto va a ser el peso sobre el volumen. Y si yo a eso le multiplico por el volumen, lo que voy a tener va a ser presión. ¿Qué representaría? Sí. Porque vos tenés la presión que vos tenés en este punto. La diferencia de presión es que entre este punto que está acá y este punto que está acá, la única diferencia de presión es la que produce, ¿sí?, la columna
del fluido. O sea, la presión que vos tenés acá y la presión que tenés acá, la diferencia que vas a tener en esto es solamente la que produce el fluido. Ah, ¿Se entiende la idea? sí, el fluido. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende entonces? Sí, Bueno, entonces, nosotros vamos a tener entonces, si nosotros tenemos acá, vamos a otra cosa. Nosotros tenemos acá los vasos comunicantes. En estos vasos comunicantes, nosotros tenemos, ¿vieron cuando ustedes utilizan el nivel cuando están trabajando con sería con un nivel que utilizan en el albañil? ¿Alguna vieron sí, la manguera de nivel? ¿La manguera de nivel? sí, sí. Ustedes Sí, ponen sí. un punto, cuando quede quieto hacia el otro lado, tienen el mismo nivel. ¿Sí? El vaso comunicante sería la manguera que estaría acá abajo. ¿Se entiende la idea? Como acá abajo es una presión P1, la diferencia de presión que existe entre el punto que está acá y este punto es solamente la altura. Como estos dos puntos están está abierto y está la presión atmosférica, tienen la misma presión. Y como este punto sería el punto del vaso comunicante, tiene una presión P2, entonces la diferencia de presión entre estos puntos es solamente la altura. ¿Se entiende la idea? Al estar los dos a la misma presión, la altura tiene que ser la misma. ¿Se ve la idea? Lo que le digo Sí, sí. es lo que nosotros pensamos. Acá, como la presión en los vasos comunicantes es la misma, ¿sí? La diferencia de presión entre el punto más bajo y el punto que está en la superficie está determinada solamente por la altura. La presión es la misma acá, abajo, que sería P1, y arriba P2, que sería la presión atmosférica. Como la diferencia de presión para este punto, para cualquier uno de los puntos, la diferencia de presión es la misma, está dado por la altura, por lo tanto, todos van a tener la misma altura. ¿Se entiende la idea? No sé si se entiende eso. La diferencia de presión es la misma, que es ρg por la diferencia de altura, como la altura I1, I1 es la más baja, que sería la parte más baja de la manguera, todos los otros puntos deben estar a la misma altura. ¿Se entiende la idea? Por eso están al mismo nivel. No sé si se entiende la idea. ¿Se entiende? Chicos. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que acá no haya ninguna burbuja. ¿Sí? Porque si no, no estarían a la misma altura, porque al haber aire acá, ¿sí? La altura no va a ser la misma que la del otro lado. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. Porque al haber una burbuja acá va a ocupar un espacio. Acá. Sí, sí. Bueno, chicos, entonces, esa sería la explicación de lo que nosotros tenemos como el nivel del albañil. Bueno, otra cosa. Vean ustedes acá lo que les estoy mostrando, simplemente que ya habíamos hablado, es que la presión siempre se ejerce, ¿sí? En todos lados, pero la fuerza que transmite el fluido siempre es perpendicular, ¿sí? A la superficie. Es una propiedad.
Ahora vamos a hablar de la presión absoluta y presión manométrica. La presión absoluta, ¿sí? La presión absoluta es la presión total, que es la presión atmosférica, o sea, de acá, de afuera, más la de la columna del agua. A eso le llamamos compresión absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos un punto P0 que está acá arriba, en esta superficie, y un punto P1 que está a una altura determinada acá. Ahí. ¿Sí? Que está en un punto y 1, vamos a llamarle I0 acá abajo, o sea, acá este es igual a 0. Este es igual a 0. Entonces nosotros vamos a tener que acá arriba, la presión acá arriba es la presión atmosférica, que va a ser P0. Este es el punto P2. Y el punto P1 va a ser la presión acá abajo. La diferencia de presión dijimos que menos rojo por G por la diferencia de altura. Menos rho G por H. Si despejamos la presión P1, va a ser la presión atmosférica más rho G por H, que va a ser la de la columna de agua. ¿Se entiende eso? Eso es la presión absoluta. Es la presión atmosférica más la presión de la columna de agua. Y la presión manométrica, la diferencia de presión, que es P1 menos P0, que es rho G por H, que es solamente la presión manométrica o la de la columna de agua. ¿Entiende eso o no? ¿La diferencia? ¿Se Sí, entendió ahí? profe. La diferencia entre las dos. Bueno, ahora vamos a la ley de Pascal. La ley de Pascal, ¿qué me dice? La presión aplicada a un fluido encerrado se va a transmitir sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Es decir, si yo aplico una fuerza, ¿sí? Una fuerza F1, y quedo equilibrado a esto, acá yo estoy aplicando acá una presión P, que se va a transmitir la misma presión a todos los puntos del fluido cuando está en equilibrio. ¿Se entiende eso? La presión que está acá es la misma presión que está acá, 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 etc. La presión es la misma. Porque está equilibrada, o sea, es decir, las partículas que están chocando en esta pared son las mismas que están acá, que están acá, etc. La presión. Entonces, si yo aplico una fuerza acá, la fuerza para que esté equilibrado de este lado, el fluido me va a ejercer sobre la otra cara una fuerza igual y opuesta porque está equilibrado, que es P por el área 1. Y si yo de este otro lado, del otro lado del émbolo, estoy sosteniendo un auto que me está aplicando una fuerza F2, como está equilibrado, me está aplicando una fuerza F2. Y el fluido me va a ejercer igual y opuesto porque está equilibrado, que va a ser P por A2. ¿Se entiende la idea? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Al ser la misma presión, la fuerza en el émbolo chico dividido el área del émbolo chico va a ser igual a la fuerza en el área del émbolo grande sobre el área del émbolo grande. De ahí me sale que la fuerza que yo tengo que aplicar para poder levantar en el otro émbolo va a ser F2 sobre el área 2 por el área 1. Eso es un ejemplo de caso de una prensa. Otra cosa, vean acá ustedes, nosotros ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos medir presión? Nosotros podemos medir presión de esta manera. Tenemos un recipiente acá. Acá a la izquierda, acá tendríamos el recipiente. Este es mi recipiente. Ahí. Y quiero medir la presión que hay acá, que no conozco. Esta P no conozco.
esta P. Y digo, esta P no conozco. Esa no conozco. Esa P no conozco. Entonces, yo tengo acá un fluido, conecto acá, y veo que hay una diferencia de altura. ¿Ven la diferencia de altura? Acá arriba está abierto. Entonces yo digo, estos dos puntos que están acá, que están sobre la misma línea, están a la misma presión, que es la presión P que yo no conozco. Este punto va a estar igual que este, que a la misma presión. Y este punto va a ser P2. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, yo voy a tener simplemente que acá yo tengo la presión P. Yo voy a tener entonces que esa presión P que está acá, ¿sí? Va a ser la debida de esta, va a ser igual a qué? Va a ser igual a la presión que hay acá, que es P0, ¿no es cierto? Más Rho G por H. Esa va a ser igual a la presión P, que está acá abajo, que es la presión atmosférica más la de la columna de agua, que es Rho G por H. Sabiendo que H va a ser, si tomo como 0 acá, como igual 0 acá, va a ser igual a ¿qué? A I2 menos I1. Entonces, si yo conozco la diferencia de altura esta, la presión atmosférica, yo voy a conocer la presión P absoluta, que va a ser P0 más Rho G por H. Pero si yo no quiero conocer la absoluta, necesito conocer solamente la manométrica, entonces la presión P menos P0 va a ser igual a Rho G por H. ¿Me entiende la idea? Esa sería la presión manométrica. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Se entiende. No es muy complicado, pero tenemos que tener en cuenta esas cosas. Profe, ¿Escuchó? P0 sería tipo el tramito de arriba que está destapado, dijo. Esa es la presión P0, claro, porque esta es la presión atmosférica. Claro. Y para ese, bueno, y ese punto sería P2, digamos. Este sería P2, exactamente. Claro, Este acá. claro, eso. ¿Se Ah, bueno, entiende, ahí está. chicos? Sí, sí. Bueno, chicos, hoy ya estamos. Jueves que viene seguimos. ¿Te parece? Profe, Dale, una profe. pregunta. El jueves que Ya, viene ya. se puede plantear eh, como un repaso del RA4. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, bueno. Sí, me aseguro que Pro- sí, no hay problema. Dale, Profe, ya. en el aula virtual, ¿hay algún PDF sobre este tema? Sí, ahora yo estoy subiendo. Ah, bueno, dale. Dale. Bueno, ahí, ahora sí, antes de que se vayan, ¿no? Antes que se vayan, chicos. Antes que se vayan. ¿Sí? ¿Ven ahí? ¿Se ve ahí? Le estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, Sí, se sí, ve. se ve. Sí, a ver. Ahora sí podemos entender qué pasa acá. Vean ustedes, este que está acá arriba está todo cerrado. Yo no aplico ni una fuerza. Acá
está a una presión cero, porque no hay ni un fluido aplicado, no hay ni una fuerza, solamente está en reposo. Por eso le sale cero acá, la presión. No hay presión atmosférica. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Ahora entendí. Sí, Sí. sí, porque está todo cerrado. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está todo cerrado, ¿no es cierto? Acá está todo en reposo, ya no hay... Esto no ejerce ninguna fuerza, por eso no hay. Ahora, ¿por qué este reloj está a 11? Cuando la densidad, esto es agua, ven que el Rho es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué 11 pascales? ¿Por qué marca este 11 pascales? ¿Se entiende? Le estoy mostrando. ¿Por qué marca 11 pascales? Acá. Por la Porque altura. sería, por la altura sería porque está uno como a Claro, porque P2 va a ser igual. ¿A qué cosa? A Rho por G por H. ¿No es cierto? P2. Rho cuando vale 1000. G 9,8. ¿Sí? O 10 aproximadamente por 1,1. Por eso le aparece que es aproximadamente 11.000. ¿Se entiende la idea? Aproxímate, 9,8 le aproxima a 10 por eso. ¿Se entiende la idea? 1000 por 10 queda 10.000 por 1,1, 11.000. Pascal. Profe, ahí en ese caso sería 11 kilopascales. Podría ser 11 kilopascales, exactamente, 11 kilopascales. ¿Por qué? Porque el kilo significa 1000. La K significa 1000. ¿Sí? Tranquilamente podría ser. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué esto aparece? ¿Ven que la altura es 4,5? ¿Sí? Es Rho por G por H, que es aproximadamente 45.000. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, Lo profe. mismo pasa con esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo pongo, ¿sí?, una presión como si fuese una presión atmosférica que está ejercida en todos los puntos? Va a subir acá, va a subir acá, va a subir acá y tiene que subir acá porque se transmite en todos los puntos. Es como una presión atmosférica. ¿Se entiende? Automáticamente lo que yo aplico, que son los 43.500, se va a transmitir en todos los puntos. ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, esa presión que yo estoy midiendo, que me está midiendo, ¿qué presión es? ¿Manométrica o absoluta? Es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Se entiende la idea? Si yo le quito la atmosférica, vean, vamos de vuelta, yo le quito la atmosférica, o sea, le quito lo del émbolo, le quito eso, 0. Ahí solamente me queda la presión sin la atmosférica. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profe. ¿Se entendió? Claro, o sea, la fuerza en este caso, digamos que es la presión atmosférica. Exacto. ¿Se entiende la idea? ahí sería absoluta. Exactamente. Supónganse, si yo le agarro y quiero la manométrica, va a ser solo de la columna de agua. Claro. ¿Entienden la idea? Si yo quiero, por ejemplo, acá la presión manométrica, vean acá la presión manométrica, la manométrica P4, la manométrica en P4. Yo agarro, si aumento la presión, me aparece 71, ¿no es cierto? ¿Se ve? Esa es la presión atmosférica y la presión absoluta. Absoluta en 4 es de 71.
71.000 pascales. Si yo quiero la manométrica en 4, va a ser P4 manométrica, que va a ser los 71.000 menos la presión atmosférica, que para mí va a ser los 26 que están acá. ¿Se ve eso? ¿Se ve? Sí, profe, se entiende. Y eso, si yo le resto esos 26,